Bienvenidos un día más a este, vuestro canal de confianza para todo lo que tenga que ver con el drama, el romance y por supuesto, las mejores series turcas. Espero que estéis teniendo un día maravilloso y llenísimo de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y emociones a flor de piel. Si lo adivinasteis, vamos a hablar de amor turco. Pero no cualquier amor turco, sino de las nuevas series románticas que están a punto de conquistarnos y hacernos suspirar. Esas historias que nos atrapan desde el primer capítulo y nos dejan con ganas de más, esas parejas que nos roban el corazón y nos hacen creer en el amor verdadero. Antes de que empecemos a desvelar todos los secretos y detalles de estas joyas televisivas, quiero invitaros a que, si aún no lo habéis hecho, os suscribáis al canal. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades, los mejores análisis y todas las curiosidades del mundo de las series turcas. No os arrepentiréis, os lo prometo. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y no os perdáis ni un segundo de la diversión. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La televisión turca se ha convertido en un verdadero fenómeno global, y es que saben muy bien cómo tocarnos la fibra sensible. Sus historias, sus personajes y sus paisajes nos transportan a un mundo lleno de magia y encanto. Y por supuesto, el romance es uno de los ingredientes principales de su éxito. Así que preparaos para apuntar nombres, buscar trailers y marcar calendarios porque las series que os voy a presentar hoy os van a enamorar. Empecemos con una serie que promete ser la nueva sensación del momento, Estrellas Ocultas. Esta historia nos cuenta la vida de Elif, una joven diseñadora de moda con un talento innato, pero que se ve obligada a trabajar en la sombra para una famosa influencer. El destino la cruza con Demir, un empresario exitoso pero atormentado por un pasado oscuro. La química entre ellos es innegable desde el primer momento, pero sus mundos son completamente diferentes y tendrán que superar muchos obstáculos para poder estar juntos. Os aseguro que los giros inesperados y los momentos de tensión os mantendrán pegados a la pantalla. Además, el vestuario y la ambientación son simplemente espectaculares, un verdadero festín visual. Pero esperad. No nos quedemos solo con la superficie. Estrellas Ocultas profundiza en el precio de la fama y la superficialidad de las redes sociales. Elif, interpretada por la talentosísima Ayşe Demir, es una joven que sueña con ver sus diseños brillando en las pasarelas, pero se encuentra atrapada en un contrato que la obliga a mantener su talento oculto, nutriendo el ego de la influencer Yasemin, un personaje despiadado y obsesionado con la perfección, encarnado por la actriz Burcu Kaya. Yasemin no duda en explotar el talento de Elif para mantener su imagen impecable, creando una dinámica de poder tóxica y revelando el lado oscuro del mundo de la moda. Demir, por su parte, es un hombre hecho a sí mismo, que ha logrado construir un imperio empresarial, pero que carga con un pasado doloroso que lo atormenta y lo mantiene alejado del amor. Interpretado por el carismático Mehmet Yilmaz, Demir es un hombre de negocios implacable, pero en el fondo esconde un corazón roto y una profunda necesidad de conectar con alguien que lo vea más allá de su éxito. Su encuentro con Elif es un choque de mundos, pero también una oportunidad para sanar viejas heridas y encontrar la redención. La serie también explora temas como la envidia, la ambición desmedida y la importancia de la autenticidad. La relación entre Elif y Demir se construye lentamente a través de miradas furtivas, conversaciones profundas y momentos de complicidad. Pero su camino hacia la felicidad estará lleno de obstáculos, incluyendo los planes maquiavélicos de Yasemin y los fantasmas del pasado de Demir. ¿Lograrán Elif y Demir superar sus diferencias y construir un futuro juntos? Tendremos que esperar para descubrirlo, pero os aseguro que el viaje será emocionante. Continuamos con El Jardín de los Secretos. Esta serie nos traslada a un pequeño pueblo costero donde todos se conocen y donde los secretos se guardan a buen recaudo. La trama gira en torno a Zeynep, una joven que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia para hacerse cargo de la floristería familiar. Allí se reencuentra con su amor de la infancia, Ali, un pescador con un corazón de oro. Pero su reencuentro no será fácil, ya que ambos arrastran secretos del pasado que amenazan con separarlos. Esta serie es perfecta para los que amáis las historias con sabor a mar, con personajes entrañables y con un toque de misterio. Pero El Jardín de los Secretos es mucho más que un romance bucólico en un pueblo pesquero.
La serie, protagonizada por la dulce y talentosa Deniz Akdeniz como Zeynep y el apuesto y carismático Kane Topçu como Ali, se adentra en las profundidades de las relaciones humanas y explora temas como la culpa, el perdón y la redención. El pueblo costero en sí mismo se convierte en un personaje más de la historia, con sus calles empedradas, sus casas de colores y sus habitantes pintorescos, cada uno con sus propios secretos y anhelos. Zeynep regresa al pueblo huyendo de un pasado tormentoso que la ha marcado profundamente. Su relación con Ali, un amor puro e inocente de la infancia, se ve amenazada por los secretos que ambos guardan y por las presiones de una comunidad pequeña y cerrada, donde los chismes y las habladurías corren como la pólvora. Ali, por su parte, es un hombre sencillo y honesto que ama el mar y su pueblo natal. Pero también esconde un dolor profundo y una sensación de culpa que lo persigue desde la infancia. Su reencuentro con Zeynep despierta viejos sentimientos, pero también lo enfrenta a sus propios fantasmas. La serie juega con el misterio y el suspense, manteniendo al espectador enganchado a la trama con giros inesperados y revelaciones impactantes. A medida que Zeynep y Ali intentan reconstruir su relación, deberán enfrentarse a los secretos del pasado y aprender a perdonarse a sí mismos y a los demás. El Jardín de los Secretos es una historia conmovedora y llena de esperanza, que nos recuerda que el amor puede florecer incluso en los terrenos más áridos. Ahora, preparaos para una dosis de pasión desenfrenada con La promesa del sultán. Sí, lo sé, el título ya lo dice todo. Esta serie nos sumerge en el fascinante mundo del Imperio Otomano y nos cuenta la historia de amor prohibido entre una joven esclava, Ayşe, y el poderoso sultán Murad. Su amor desafiará todas las convenciones sociales y políticas de la época, y tendrán que luchar contra enemigos poderosos que quieren separarlos a toda costa. Si sois fans de las series históricas con romances apasionados, no os podéis perder esta joya. Los trajes, los decorados y la música os transportarán directamente a otro mundo. Pero La promesa del sultán no es solo una historia de amor, es una ventana a un mundo fascinante y complejo, lleno de intrigas palaciegas, luchas de poder y tradiciones milenarias. La serie, con un elenco de actores talentosos y una producción impecable, nos transporta al corazón del Imperio Otomano en su época de máximo esplendor. Ayşe, interpretada por la joven y prometedora Selin Sekerci, es una joven esclava de origen humilde que destaca por su belleza, su inteligencia y su espíritu indomable. Su llegada al harén del sultán Murad, interpretado por el imponente y carismático Bararduk, cambiará su vida para siempre. El sultán Murad es un hombre poderoso y respetado, pero también solitario y atormentado por las responsabilidades de su cargo. Su encuentro con Ayşe despierta en él sentimientos que creía olvidados, y lo lleva a cuestionar las tradiciones y las convenciones de su época. Su amor es un desafío a las normas sociales y políticas del Imperio Otomano, y desatará una ola de intrigas y conspiraciones en el palacio. Los enemigos del sultán, tanto internos como externos, harán todo lo posible para separarlos y derrocar al sultán Murad del poder. La serie explora temas como la libertad, la justicia, la igualdad y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. La promesa del sultán es una historia épica y apasionante que nos mantendrá al borde del asiento con cada capítulo. Pero no todo es drama y pasión, también hay espacio para la comedia romántica. Y para eso os recomiendo Un café para el amor. Esta serie nos presenta a Deniz, una joven torpe y soñadora que trabaja como camarera en una cafetería. Un día, conoce a Can, un famoso escritor que busca inspiración para su próxima novela. Entre tazas de café y conversaciones divertidas, surge una chispa entre ellos. Pero su relación se complica cuando aparece la exnovia de Can, una mujer ambiciosa y dispuesta a todo para recuperarlo. Esta serie es ideal para pasar un buen rato, reír a carcajadas y creer en el poder del amor. Pero Un café para el amor es mucho más que una simple comedia romántica. La serie, protagonizada por la adorable Demet Özdemir como Deniz y el encantador Furkan como Can, es una oda a la espontaneidad, la autenticidad y la magia de los encuentros inesperados. Deniz es una joven con un corazón de oro, que sueña con encontrar el amor verdadero. Su torpeza y su ingenuidad la convierten en un personaje entrañable y cercano, con el que es fácil identificarse. Can es un escritor famoso y exitoso, pero también un hombre solitario y atormentado por sus propios demonios. Su encuentro con Deniz le devuelve la alegría y la inspiración que había perdido. La serie está llena de situaciones divertidas y personajes secundarios extravagantes que le dan un toque especial y refrescante.
La cafetería donde trabaja Denise se convierte en un escenario mágico donde el amor puede florecer en cualquier momento. Pero la relación entre Denise y Khan no será un camino de rosas. La exnovia de Khan, una mujer ambiciosa y calculadora, hará todo lo posible para separarlos y recuperar su lugar en la vida del escritor. Además, Denise deberá enfrentarse a sus propias inseguridades y aprender a confiar en sí misma. Un café para el amor es una serie divertida y optimista, que nos recuerda que el amor puede surgir en el lugar menos esperado y que a veces solo necesitamos una taza de café y una conversación sincera para encontrar la felicidad. Y hablando de comedias románticas, no podemos dejar de mencionar Vecinos en Guerra. Esta serie nos cuenta la historia de dos familias vecinas que se odian a muerte. Pero como suele ocurrir en estos casos, sus hijos se enamoran. Daphne y Kerem tendrán que ocultar su relación a sus familias y encontrar la manera de reconciliarlas. Esta serie es una explosión de risas, enredos y situaciones absurdas. Os aseguro que os vais a identificar con alguno de los personajes. Pero Vecinos en Guerra es mucho más que una comedia de enredos. La serie, protagonizada por la talentosa Elcin Sangu como Daphne y el guapo Barca LC Concedilla como Kerem, se adentra en las complejidades de las relaciones familiares y explora temas como la rivalidad, la envidia y la importancia del perdón. Las dos familias vecinas, los Yılmaz y los Demir, representan dos mundos opuestos y están en constante conflicto. Sus enfrentamientos son una fuente inagotable de situaciones cómicas y absurdas que harán reír a carcajadas al espectador. Pero en medio de esta guerra vecinal, surge el amor entre Daphne y Kerem, los hijos de ambas familias. Su relación deberá mantenerse en secreto, lo que dará lugar a situaciones aún más divertidas y complicadas. La serie está llena de personajes carismáticos y situaciones hilarantes que la convierten en una opción ideal para pasar un buen rato en familia. Vecinos en Guerra es una comedia romántica fresca y original, que nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso el odio entre dos familias vecinas. Ahora, cambiemos de registro y hablemos de una serie que explora temas más profundos y complejos, El eco del silencio. Esta historia nos presenta a Leila, una mujer que ha sufrido un trauma en el pasado y que lucha por superar sus demonios. En su camino se cruza con Mert, un psicólogo que le ayuda a sanar sus heridas y a encontrar la felicidad. Pero su relación no será fácil, ya que ambos tienen secretos que les impiden entregarse por completo al amor. Esta serie es una oda a la superación personal, a la resiliencia y al poder curativo del amor. Pero El eco del silencio es mucho más que un drama psicológico. La serie, protagonizada por la conmovedora Azal Kaya como Leila y el sensible Engin Akyurek como Mert, es una exploración profunda de la psique humana y una reflexión sobre la importancia de la salud mental. Leila es una mujer marcada por un pasado traumático que la ha dejado secuelas emocionales profundas. Su lucha por superar sus demonios es un proceso doloroso y complejo que requiere la ayuda de un profesional. Mert es un psicólogo dedicado y empático que se dedica a ayudar a sus pacientes a superar sus traumas y a encontrar la felicidad. Su encuentro con Leila cambiará su vida para siempre y lo enfrentará a sus propios fantasmas. La serie aborda temas delicados como el abuso, el trauma, la depresión y la ansiedad con sensibilidad y respeto. El eco del silencio es una historia conmovedora y esperanzadora que nos recuerda que la sanación es posible y que el amor puede ser un poderoso catalizador para la recuperación. Y por último, pero no menos importante, quiero hablaros de La hija del embajador, El legado. Sí que muchos ya conocéis La hija del embajador, pero esta nueva entrega promete ser aún más emocionante y adictiva. En esta temporada, veremos a Nare enfrentarse a nuevos desafíos y a nuevos enemigos que amenazan su felicidad y la de su hija Melek. Además, la llegada de un nuevo personaje, un misterioso hombre llamado Yaman, pondrá a prueba su relación con Shankar. Si sois fans de esta serie, no os podéis perder esta nueva temporada llena de intriga, pasión y sorpresas. Pero La hija del embajador, El legado, es mucho más que una continuación de la historia. La serie, con Neslihan Atagul-Doulu retomando su papel como Nare y Uraz Keiglarolu como Shankar, profundiza en las complejidades de las relaciones familiares y explora temas como la venganza, el perdón y el legado que dejamos a nuestros hijos. Nare ha logrado construir una vida feliz junto a Shankar y su hija Melek, pero su pasado la persigue y la amenaza con destruir todo lo que ha logrado. Nuevos enemigos surgen para vengarse de ella y de su familia, obligándola a luchar con uñas y dientes para proteger a sus seres queridos. La llegada de Yaman,
Un hombre misterioso con un pasado oscuro pondrá a prueba la relación entre Nare y Shankar y desatará una serie de intrigas y conflictos que mantendrán al espectador enganchado a la trama. La hija del embajador, El legado, es una serie llena de emoción, intriga y pasión, que nos recuerda que el amor puede ser un arma poderosa para superar cualquier obstáculo, pero que también puede ser una fuente de dolor y sufrimiento. ¡Uf! ¡Cuántas series y cuántas historias maravillosas! Espero que hayáis tomado buena nota de todas mis recomendaciones y que estéis tan emocionados como yo por ver estas nuevas producciones turcas. Ya sabéis que el amor es el motor del mundo y estas series nos lo demuestran una vez más. En resumen, hoy hemos explorado el emocionante mundo de las nuevas series románticas turcas que están a punto de conquistarnos. Hemos hablado de Estrellas ocultas, El jardín de los secretos, La promesa del sultán, Un café para el amor, Vecinos en guerra, El eco del silencio y La hija del embajador, El legado. Cada una de estas series nos ofrece una historia única y emocionante con personajes entrañables y tramas llenas de pasión, intriga y humor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí prepararlo. Me encanta compartir con vosotros mi pasión por las series turcas y saber que os puedo descubrir nuevas historias que os hagan soñar. Ahora me encantaría saber cuál de estas series os ha llamado más la atención. Dejadme vuestros comentarios abajo. ¿Hay alguna serie que os gustaría que analizáramos en detalle? Contadme todo. Vuestros comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que os guste. Y antes de despedirme quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un me gusta y lo compartáis con vuestros amigos y familiares. Así me ayudaríais a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Os espero en el próximo vídeo con más novedades, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Un beso enorme y hasta la próxima.